de sello digital o de comprobante fiscal digital no reúna los requisitos de los artículos 29 y 29A, ¿qué culpa tiene ese contribuyente si realmente quien lo validó, ese formato, es el propio Servicio de Administración Tributaria? Situación parecida sucede con el supuesto jurídico normativo contemplado en la fracción 8 del artículo 109 del Código Tributario Federal. Ahí la única variante es que se trata de comprobantes fiscales digitales vía Internet. Oye, está bien, como norma jurídica está muy bien que lo contemplen, pero igualmente la autoridad fiscal es la que autoriza esa expedición. Entonces, se coloca el sujeto pasivo de la relación tributaria en una posibilidad de estado de indefensión absoluta. Pero si analizamos un poco más a fondo la situación del delito de defraudación fiscal que pretende contemplar la reforma que se incorporó al artículo 109 del Código Fiscal para 2011, ¿por qué hablar de defraudación? ¿Por qué no hablar de elusión o de evasión fiscal? ¿Por qué de defraudación? Bueno, si partimos del hecho de que la elusión y la evasión fiscal son resultados contables y financieros que redundan en lo fiscal, por ignorancia, porque el contribuyente o su grupo de contadores o su grupo de asesores les recomendaron que no era necesario llevar a cabo tal o cual registro contable o tal o cual cumplimiento con la disposición legal, bueno, quizás en ese aspecto y en ese sentido se pudiera cumplir el requisito indispensable para que se dé la elusión o la evasión, que es la falta de voluntad del contribuyente para poder, a través de engaños, a través de errores, tomar ventaja de una laguna o de un resquicio, de un pequeño hueco que tenga la disposición legal. Que esa parte ya es contemplada para poderla denominar como defraudación. Esa es la diferencia entre elusión, evasión y defraudación. La voluntad del sujeto pasivo de obtener un beneficio a través del engaño, de aprovecharse de resquicios, aprovecharse de pequeñas lagunas y tomar ventaja. Entonces, ya una vez que nos queda claro por qué es defraudación, sería interesante analizar qué tipo de autoridades van a ser las encargadas, ya sea de presentar la denuncia o la querella por la comisión de esos delitos. En la normatividad interna del SAT no está contemplado ese supuesto jurídico. Y entonces, ordinariamente lo pudiera hacer la local jurídica, el área central jurídica del Servicio de Administración Tributaria. Pero no está contemplado. Y entonces nos enfrentamos, o el contribuyente que se coloque en esos supuestos, se enfrentaría a otra cuestión de ilegalidad, o por no entrar en esos términos, mejor vamos a comentar de falta de legalidad y de seguridad jurídica. Pues quién lo está denunciando, quién se está querellando, de cuánto fue el perjuicio, si fue una sola operación la que se llevó a cabo, de acuerdo a la descripción del tipo penal que están señalando, si fueron dos, si el monto de esa operación fueron 100 pesos o si fue de 10 millones de pesos. No hay estándares, no hay parámetros para poderlo establecer. Simplemente se están abocando a la conducta. Pero si nos quedamos en la técnica jurídica penal, con eso nada más, el tipo penal no se va a completar nunca, nunca se va a satisfacer, porque requiere haber un perjuicio al fisco. Y como no hay parámetros para ello, entonces, regreso al punto original de este segundo comentario, ¿qué autoridad va a ser la competente para poder presentar la denuncia o la querella?
Benjamín, aquí en este punto muy importante que acabas de precisar, en relación precisamente a estos delitos considerados como delitos de defraudación fiscal, a mí me surgió la duda, nos comentabas, pueden ser delitos graves, pero ¿cuál es, y ahorita con el comentario que hiciste, cómo cuantificar ese delito? ¿Cuál es la pena? Porque conocemos, por ejemplo, el del 108 en relación a omitir el pago de una contribución con el uso de engaños, aprovechamiento de errores, y nos dice, dependiendo de tal monto a tal monto, la penalidad será esta, de tal monto a tal monto, la penalidad será esta. Me surgen varias preguntas aquí. Primero, ¿quién se considera que comete el delito? La respuesta de tu opinión, Francisco, quien comete el delito es el contribuyente que cae en esa conducta. En la conducta descrita en las 3 fracciones que se incorporaron, o en cualquiera de las 3 fracciones que se incorporaron al artículo 109 del Código Tributario Federal. Y entonces, ¿quién verdaderamente hace la conducta? El contribuyente que expide ese comprobante. El que lo expide, perdón, o el que le dio efecto, porque dice darle efectos fiscales, por eso es mi pregunta. Sí, es que es en 2 momentos, Okay. y es otro conflicto más. Okay. El que lo expide cumple con su obligación de entregárselo a su cliente o proveedor. Correcto. Pero como bien opinas, el que le da efecto fiscal es el que lo recibe. Y entonces, peor el asunto. Yo que soy un cliente o un proveedor de un contribuyente X, me entregó un comprobante digital que no reúne todos los requisitos, bueno. Ya me convierto en delincuente. Sí, claro. Pero ahí somos serían 2 delincuentes. Okay. El que expide y el que recibe porque le da efecto fiscal. ¿Sí? También puede darse el caso de que incurre en la conducta tipificada como delito de defraudación el contribuyente que le presta una de sus facturas digitales a otro, a su amigo, a su compadre. Ya no se puede eso. Y ahí en ese supuesto, el que incurriría en el delito, igualmente, no nada más es el contribuyente que comercializa o enajena o presta ese sello digital o ese comprobante digital, sino además el contribuyente que le da efectos. Sí, sí, pero ahora también me llama la atención lo otro. Dentro de los elementos del tipo, habla de comercializar los dispositivos de seguridad. Así es. Los dispositivos de seguridad que nos dieron a conocer, en mi opinión, y por eso viene la pregunta, se trata del código de barras bidimensional. Ese código de barras bidimensional, nos dijeron, a los 2 años lo destruyes. ¿Cómo voy a destruir un código de barras bidimensional? Primera, que es un archivo digital. Y segunda, comercializar código de barras bidimensional. O sea, ¿cómo se adecua la conducta a eso? ¿No? Esa es la negación de la negación, diría Aristóteles. Entonces, materialmente no es posible. Correcto. Pero peor aún, si el Servicio de Administración Tributaria es el que validó ese formato y esas cadenas de seguridad, él los tiene en sus archivos. Él tiene el respaldo de todos esos comprobantes, porque se le va reportando trimestralmente cómo se van utilizando y dice la miscelánea, si no los utilizas, destrúyelos. Y cómo un mortal común y corriente llamado contribuyente se va a meter a la base de datos del Servicio de Administración Tributaria a destruir un archivo. Correcto. Entonces, ahí la situación se torna un poco más compleja, porque además de la comisión del delito, sí, a través de miscelánea o de facilidad de disposiciones de carácter general, dice el código. Bueno, también el contribuyente que se coloque en esos supuestos se va a hacer acreedor, como cometió una infracción, a una sanción económica. Debe establecer una multa. La multa va entre 8 y 15 mil pesos. Pero también es omisa en señalar qué va a suceder si se da el supuesto de la reincidencia. La reincidencia no es más que cometer más de una ocasión la misma infracción. Y entonces,
lo trasladamos al campo del delito, bueno, entonces el reincidente tendría que ser, se le tendría que aplicar en términos comunes y corrientes las agravantes previstas en el mismo Código Fiscal. Y entonces, pobre contribuyente aquel que se coloque en esos supuestos. Y seguramente ni siquiera va a saber. Claro. Eso es lo complicado de esto, porque además de que me vas a sancionar económicamente, no me dices